Máquina Arcana es un crawler donde, aunque no tenemos plástico, sí tenemos mucho cartón, tendremos que movernos por los mundos de locura de Lovecraft. Así funciona. Bueno, pues aquí están los componentes de este Máquina Arcana, que es el clásico crawler. Os cuento, los jugadores tendrán un personaje y un tablerillo. El tablerillo es intercambiable, tiene un símbolo porque hay fichas, 3 fichas de cada símbolo, solo para saber que son nuestras. Estas fichas tienen un uso múltiple. En determinadas circunstancias necesitaremos colocar una ficha de personaje para algo concreto, que puede variar en cada partida. Pues con el tablerillo sabemos cuál es nuestra ficha. Podemos escoger un personaje con historia, ya está el personaje, que tiene un tipo, los tipos determinan pues qué objetos se pueden equipar inmediatamente, tiene habilidades y por supuesto tiene una serie de números. En la armadura, valor 2, aquí la armadura es lo que indica que si nos hacen un ataque tienen que igualar o superar este valor, 2 o más, para hacernos daño. El valor de mente, el valor de esencia, que es algo como un poco especial, como un recurso que empieza en 0 y se va subiendo, se va ganando, y se podrá gastar para determinadas cosas. El valor de vida, que empieza aquí, en el que indica el valor inicial, con este pivotito, y el valor de vigor, que son las acciones que podemos hacer, que aquí empieza en 6, es el máximo, y listo. Y luego tenemos un troquel, porque aquí no hay miniaturas, es todo con troqueles. Tenemos un par de mazos de eventos de horror y eventos de objetos, o bueno, es lo que pasa cuando, ahora lo veremos, cuando investigamos en cofres y demás, y luego tenemos 4 mazos de objetos, vestimentas, artefactos y consumibles que podemos ir obteniendo. Un mazo de enemigos, va por nivel, empezamos con los enemigos de nivel 1, aquí tenemos pues el nivel del enemigo, pero según avanza el nivel de malos, pues tendremos que meter más monstruos ahí. Y luego está el tablero del panel de control, que hay que escoger una aventura, hay 3, empieza con esta de horror en el hielo, es la inicial, que tiene un simbolito, porque tendremos que mezclar en estos mazos cartas que por un lado son cartas genéricas, que se usan en todas las partidas, o cartas que son de esa propia aventura para que sea un poco más tematizado. Tengo aquí unos pivotes ya puestos, que es en base a la aventura. Y luego tenemos losetas de mapa, que ahora hablamos de ellas. Bueno, lo primero decía, escogemos una aventura, tienen un desafío final que se deja aparte en principio, puede tener alguna loseta también aparte, y para empezar la partida simplemente le damos la vuelta y vamos como pasando un libro hacia arriba. Y esta es la parte, tenemos una parte así de imagen que es muy chula, y una parte de ambientación, y luego un objetivo. Y luego valores, el valor de invocación de monstruos, que empieza en 7, y el valor de horror, que está en 4. Y por último tenemos el nivel de monstruos, que empezamos en principio en nivel 1, por eso están los monstruos del mazo de nivel 1, y el nivel de amenaza de monstruos, que empieza abajo de todo. Bueno, con esto listo empezamos. Algunas de estas casillas, de estas cartas, nos dicen que hay que hacer algo según entra en juego, es decir, en cuanto las revelamos. Aquí, por ejemplo, es colocar una loseta de entrada. Esta es la loseta de entrada, y esta es parte de la diferencia de este crawler con otros, y es que no hay mapa determinado. Se pone una loseta al azar, la que buenamente queramos. No hay nada concreto, digamos, así cada partida puede ser distinta. Pues colocamos una loseta de entrada donde esté este iconito en la loseta, es decir, aquí. Y los jugadores colocarán a sus miniaturas en la loseta de entrada o una adyacente, por ejemplo, aquí o en la propia loseta, como queramos. Y realmente para ir avanzando en el capítulo lo que tenemos que hacer es activar una determinada casilla, que es esta, la casilla de capítulo, en cada loseta hay una, para ir avanzando. Ahora os lo cuento. ¿Cómo va el turno de esto? Bueno, el turno va en 4 fases, puede ser en el orden que quieran los jugadores, pues primero uno, luego otro, pero no siempre es igual, podemos variar. Y básicamente pues primero hay una fase de exploración, que es la fase de acciones. Los jugadores van gastando su vigor para realizar acciones. No me paro con esto, las acciones son las clásicas de crawler, mover, por ejemplo, pues gastamos 2 y podemos mover 2, se puede mover en diagonal, podemos ir avanzando por el tablero, etcétera. Luego podemos interactuar, hay una hoja de resumen que nos explica esto, interactuar con objetos, normalmente son 2 o 3 puntos de vigor, interactuar, podemos interactuar con determinados cofres, máquinas, barriles, hay palancas que nos permiten hacer cosas, tenemos eventos de descubrimiento. ¿Cómo va esto? Cuando estamos cerca de una de estas casillas, por ejemplo, podemos gastar vigor para investigarla. Una vez que investigamos una casilla, tenemos que ponerle esta ficha de destruido, porque solo se puede investigar una vez por partida, digamos, así que esa ya está fuera. ¿Y cómo funciona esto? Pues se revelan estas cartas. Estas cartas son eventos que se quedan ahí, algunos van vinculados al personaje, normalmente no, se quedan ahí y cambian un poco las normas para todos mientras esté en juego. Cuando se revele otro, se pondrá encima y modificará las normas. Los eventos también pueden ser de la propia aventura o genéricos, como os decía. Hay puertas, podemos abrir y cerrar puertas. Si queremos pues cerrar una puerta, pues ponemos aquí un token de estos de puerta bloqueada. Le podéis poner una peana si queréis, para que sea de pie, bueno, como queráis, pero no pasa nada. Pues se pueden abrir, cerrar puertas, etcétera. Se puede en algunos momentos
iluminar una habitación, que es utilizar una de estas fichas para iluminar la sección, si estamos, esto también cuesta, pues a veces cuesta esencia, que tendremos que ir ganando, en determinadas acciones ganamos esencia y tendremos que gastarla, porque al final lo que nos interesa es activar la casilla de activación de capítulo, que aquí no hay ningún requisito para ella. Normalmente activar el capítulo pues nos cuesta tanto vigor como esencia, pero si está iluminada nos cuesta solo vigor y además mucho menos, un punto de vigor en vez de 3. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Que es la clave de esto, avanzamos el capítulo. Para avanzar el capítulo le damos la vuelta, nos aparece otra imagen, nos pone otro texto, nos modifica estos valores, en este caso sería 6 y 4, ahora hablamos de ellos por supuesto, y tiene una sección de activación, que hay que hacer nada más entre en juego, y luego tiene condiciones, tendríamos que llegar a las casillas estas y realizar estas acciones. Por supuesto, en un movimiento podemos salirnos del mapa. Cuando nos salimos, levantamos otra loseta cualquiera, siempre con el símbolo puesto hacia nuestro personaje, para ir avanzando por el mapa y profundizando, digamos, en el laberinto. Bueno, pues esta es la primera fase, la fase de exploración, que es donde gastamos acciones. Por cierto, que no os lo he dicho, también podemos ir obteniendo distintos objetos. Los objetos pues nos los podemos quedar en nuestro inventario, pueden ocupar manos o no, esto, por ejemplo, es inventario. Tenemos también, pues, por ejemplo, ropa. Una de las opciones que tenemos, que se llama abrir inventario, nos permite, si tenemos varias cosas, nos permite mejorar. Fijaos que los objetos tienen aquí unos enganches que nos permiten combinarse. Por ejemplo, esto se puede combinar así, de manera que esta ropa que veis aquí se puede combinar con estas botas, porque tienen los dos este iconito. Entonces podemos ir haciendo mejor nuestro equipo e ir obteniendo distintas bonificaciones con todo esto. Pues así vamos pues obteniendo distintas cosas, moviéndonos, etcétera, llenando nuestro inventario con cosas que son bastante útiles. Si algo de esto nos hace modificar valores de vida o de vigor, pues los modificaríamos. Pues esto en cuanto a la típica fase de crawler normal de exploración. Luego hay una segunda fase, que es la fase de generación. Por cada jugador que esté en la partida, se lanzará este dado de 10 caras, y tenemos que comparar el resultado. El 0 en principio es un 10, sería pues un poco lo peor que me puede salir, por supuesto. Si queréis jugar en modo fácil, el 0 sería un 0, el manual nos da esta opción. Bueno, pues comparamos el valor con el valor de generación de monstruos, en este caso es 6. Como es superior, se van a generar monstruos. De manera que cuando se generan monstruos aparecen. Vamos a suponer que he sacado un número menor, por ejemplo 4. No se generan monstruos, pero bajamos esto un punto. El siguiente jugador tira, imaginemos que sacamos un 1, tampoco se generan monstruos, así que baja esto y sigue. De manera que cuando no se van generando cada vez es más fácil que se generen después. En el momento en que hay que generar monstruos, simplemente devolvemos esto al valor inicial, que siempre lo tenemos aquí, que es 6, y generamos un monstruo. Levantamos la carta, hacemos una fila de monstruos, que son los que van a ir apareciendo, ese es el orden, colocamos su miniatura en un punto de generación. Sería el más cercano, pero bueno, eso es el punto de generación del monstruo. Después de la fase de generación de monstruos viene la fase de horror. Así como para generar monstruos hay que lanzar el dado cada jugador, para la fase de horror solo un jugador, da igual cualquiera, solo se lanza una vez, se lanza el dado y comparamos el resultado con el valor del valor de horror. Si es inferior no pasa nada, pero nuevamente bajamos un punto. En el momento en que lo igualemos o lo superemos, entonces volvemos a ponerlo en su valor inicial y levantamos una de estas cartas de horror que suelen ser malas, y hay que tenerlas presente. Y la cuarta fase es la activación de monstruos. Si hay monstruos se activarán, simplemente se moverán normalmente hacia los personajes, intentarán atacarlos, etc. El combate funciona con dados. Tenemos dos tipos de dados: dados blancos débiles con valores 0, 1 y 2, y dados fuertes, negros, con valores 0, 1, 2 y 3. Tiene menos ceros el negro que el blanco. Simplemente lanzamos los dados que necesitemos según el ataque que vamos a hacer y tenemos que sumar las modificaciones. Aquí es un 2, por ejemplo, hay que superar la armadura o igualar, es 2, la del monstruo, está aquí arriba, es 2, pues como igualo o supero le hago daño y aquí tiene su vida. Si lo mato, pues lo mato. Si no lo mato, le ponemos daño y el monstruo sigue como en cualquier crawler. Bueno, pues así vamos jugando, vamos avanzando. ¿Qué me queda? Bueno, esto, la amenaza de monstruos. En determinados momentos, por ejemplo con los eventos de horror, va subiendo la amenaza de monstruos. Cuando la amenaza de monstruos llegue hasta arriba, volvemos a ponerlo abajo y subimos el nivel de monstruos al siguiente y mezclamos en el mazo de monstruos, o cambiamos el mazo de monstruos por las del siguiente nivel, en este caso los monstruos de nivel 2. Bueno, pues así vamos jugando hasta que agotemos todas las cartas, son partidas bastante largas y luego nos enfrentemos al desafío final de cada una de las 3 aventuras que vienen en este Máquina Arcana. Pues aunque ha sido un poco por encima, esto es Máquina Arcana.